Hoy nos acompaña Daniel Luengo, él es terapeuta transpersonal, su especialidad son las crisis existenciales. Gracias por estar aquí, Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Es un placer, contar contigo, tener la oportunidad de estar ahí con vosotros y compartir pues algunas cositas que le puedan servir a alguien, ¿por qué no? Y tanto que sí. Bueno, estoy pensando, si ya tenemos psicoterapeutas focalizados y especializados en las crisis existenciales, Daniel, es que el ser humano está viviendo un momento muy clave de su despertar espiritual, podemos decirlo así. El ser humano ya no tiene escapatoria para seguir mintiéndose a sí mismo. Tenemos demasiados espejos, no podemos huir. Tenemos las redes, tenemos la pareja, tenemos los algoritmos que nos devuelven aquello que buscamos multiplicado. Tenemos, bueno, pues un mundo que nos provee de la situación propicia para realmente hacer autoconsciencia y preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, ¿sabes? En este mundo tan extraño. Parece que todo se ha intensificado, ¿eh? Con ese propósito. Hay un punto muy interesante que llevo tiempo pensando en él y es que la velocidad a la que nos movemos, la velocidad de las comunicaciones, la velocidad aumenta la conexión, pero también aumenta la desconexión en función de cómo lo enfoquemos, ¿no? Entonces, claro, tanto se nos puede cantar mucho la balanza hacia un lado como hacia otro, ¿no? Aquí estamos pues, para intentar balancearlo hacia el lado que nos interesa, hacia el positivo, ¿no? El constructivo. Claro. Estamos todos intentando tener una experiencia de vida lo máximo de satisfactoria y queriendo hacer el papel de vida que nos ha tocado, siendo nuestra mejor versión, pero no hay nadie, Daniel, que conscientemente quiera que su vida le vaya mal. Pero en cambio, eso es una constante, solo hay que mirar, ¿verdad? Así que hay algo que se nos escapa. Vamos a intentar ver hoy qué es aquello que no se deja ver fácilmente, ¿verdad? Y es algo que marca nuestro tiempo, marca nuestra experiencia de vida ahora, por lo tanto, marca los tiempos. Vamos a empezar por el dolor, que es la alarma que se enciende en nosotros para indicarnos que algo no está bien. ¿Qué viene a decirnos ese dolor? ¿De qué manera podemos atenderlo para entenderlo y digamos que cómo lo miramos, ¿verdad? Y cómo nos vivimos a través de él. Acaba de aparecer en mi mente, mientras decías esto, una imagen, ¿no? del dolor a nivel físico, como proceso inflamatorio, ¿no? Como así rojito, ¿no? Hacia afuera. Y eso lo que me lleva a pensar es que el dolor en sí mismo reclama atención. Hola, estoy aquí, mírame, ¿no? Y es interesante porque tenemos la creencia, no sé si es una creencia o realmente es un proceso biológico, ¿no? En cómo funciona nuestra mente, que cree que si no le prestamos atención, dolerá menos y podremos pasar de puntillas por nuestra experiencia de vida. ¿Qué hago yo con el dolor? Si le presto atención, parece que me duele más. ¿Qué hago con él? Bueno, pues hay la posibilidad de realizar un aprendizaje, como bien sabemos. ¿Y cuál es ese aprendizaje? Porque yo ya lo he intentado muchas cosas y no me han funcionado. Bueno, pues quizá empezar a observar si hay algún tipo de repetición de patrones. Porque lección no aprendida, lección repetida, y si ya ha pasado varias veces con distintas personas, quizá tenga que ver conmigo. La lección tiene que ver con aprender a reaccionar distinto al dolor. Quizá el dolor nos está queriendo enseñar a reaccionar distinto ante él. Quizá sea esa su función. Hemos intentado de todas las maneras posibles eliminar el dolor de la experiencia humana. Tenemos analgésicos, tenemos, bueno, pues tenemos psicólogos, tenemos una vida relativamente cómoda en la que todos tenemos un sofá, la mayoría, ¿no? Tenemos un sofá, tenemos una sala de estar, tenemos zapatillas cómodas, no vamos descalzos por ahí, pero parece que la comodidad no está acabando de solucionar el problema del dolor. Parece que no va por ahí, ¿no? Y es interesante porque a más cómodos nos sentimos, más anestesiamos esa parte de nosotros que es la conciencia, que justamente tiene la función de interpretar cuál es la forma correcta de reaccionar ante el dolor.
entendiendo que no podemos evitarlo. Ujú. Entonces, bueno, el dolor es eso, el dolor también es aprender a rendirnos, ¿m? A él. Y ahí es que parece que cuando le decimos al dolor, ¿no? Que queremos un poquito más de él, que queremos conocerle un poquito mejor, parece que ya no le apetece aparecer por nuestra vida, ¿no? Tanto, no le apetece tanto. Es muy paradójico. Sí, 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 lo rechazamos, ¿verdad? Rechazamos el dolor, instintivamente lo rechazamos, pero ¿a quién estás rechazando cuando rechazas el dolor? Te estás rechazando a ti misma, ¿no? Puedes venir de un rechazo, sientes el rechazo que crees que alguien te ha hecho y luego tú te rechazas nuevamente a ti, rechazando a tu dolor, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Cómo nos alejamos de ver y constantemente buscamos culpables fuera, ¿verdad? Constantemente buscamos un nombre propio a este dolor. Y ahí empiezan todos los líos un poco, ¿eh, Dani? Completamente. De hecho, hay un libro cuyo título recuerdo bien, ¿no? Dice, este dolor no es mío. Pareciera que el dolor fuera motivo de vergüenza, Mm, y parece que así es, porque nos empeñamos mucho en ocultarlo al ojo público. Que no se me note, que no se vea, que tengo vergüenza, que estoy inseguro, que me pasan cosas. Es como que entramos en un proceso de sofisticación a medida que vamos avanzando en la vida, de ocultación del dolor. Que no es solución del dolor, ocultación. Y es interesante observar a los niños cómo transitan muy rápido las emociones, cómo cambian en su cara. De repente tristeza, luego alegría, luego resentimiento, jolgorio, ¿no? O sea, van cambiando y nosotros no. Intentamos pasar por encima, ¿no? Sofisticarnos. mm, Yo diría que estamos en un momento muy bonito en el que el dolor está dejando de ser motivo de vergüenza y es por eso que cada vez somos más capaces de verlo de frente y de gestionarlo, que es de lo que se trata. Y también, digamos, dejar de tener vergüenza de ser humanos. Porque creo que a veces nos da como un poquito de vergüenza, ¿no? Tener pulsiones humanas, ¿no? sí, Pues cositas fisiológicas que uno no puede controlar. Pues imagínate, no nos hacemos mayores, no controlamos el esfínter. Hay como un tema ahí, ¿no? De la intimidad, con el dolor, con la humanidad, con lo que significa ser humano. Es súper interesante. sí, sí. Realmente está encima de la mesa ahora, ¿verdad? Sabemos que podemos quitarle esa culpa que lleva implícito el dolor y podemos mirarlo directamente a los ojos, ¿no? Podemos mirarlo y verlo, ¿no? Oye, ser humano, venimos con eso, Daniel, venimos con ese sistema de pensamiento egoico, con esa culpa que arrastramos y no sientas más culpa sobre la culpa, ¿no? Quiero decir, no añadas más culpa de la que ya hay, ¿no? Cada vez tengo más claro que cuando nos culpamos por nuestro propio dolor es porque nos hemos negado a entenderlo. Es decir, no negado, sino que quizá no hemos tenido la posibilidad de entenderlo y hemos dicho, vale, como no sé de dónde nace esto, como no sé cómo gestionarlo, bueno, pues decreto que la culpa es mía. Seré yo que algo hice en otra vida o en esta o no sé, y entonces, claro, me declaro culpable y ya está, hemos terminado la película, ¿no? Mm, Qué fácil y qué difícil al mismo sí, tiempo. sí, sí, sí. Qué fácil y qué Declararnos incómodo. absolutamente, porque declararnos culpables de nuestro dolor nos revictimiza en él. Y eso atraerá ciertas circunstancias y ciertas personas que también explotarán esa vulnerabilidad. Entonces ahí es cuando la vida se pone en modo difícil, ¿no? Mm, Todas estas emociones, la culpa, la ira, el miedo, ¿a dónde nos llevan cuando reaccionamos desde ellos? Yo siempre digo que hay que intentar, en la medida de lo posible, convertirnos en científicos de nosotros mismos, ¿sabes? Ir con la lupita. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la intención? ¿Desde dónde actué? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Me satisfizo el resultado? Realmente no fue algo que me agradara. Bueno,
Claro, no nos hacemos preguntas, ¿verdad? No nos las hacemos directamente y ese es un ejercicio que te lleva a tirar del hilo, ¿no? A tirar del hilo, a tirar del hilo, porque siempre hay más, hay que ir siguiendo, ¿no? Y dices, hacerte cargo de tu condición de ser humano, decías, Daniel. Es verdad, hazte cargo de eso. Estás ocupando un cuerpo y una mente, ¿verdad? Que es presente ahora y ese ser humano, pues puede sentir culpa y también puede sentir deseo, esos impulsos. ¿Tú cómo lo definirías? Ese brote que nos moviliza, que vamos todos detrás del deseo, ¿verdad? Y que a veces lo observamos sin cuestionamiento. Yo diría que somos o vivimos en una sociedad masoquista, anclada al dolor, que no busca el deseo como objeto real de deseo, sino como forma de huida de ese dolor que me niego a sentir. Entonces, a más hundido estoy en mi relación de pareja, más feliz o más contento me pongo pensando que quizá con otra persona, que quizá en otro país me fuera mejor. La pregunta es, ¿realmente eso te representa? Porque luego nos damos cuenta, persiguiendo deseos ajenos, que ese no es nuestro lugar, que hemos llegado a un sitio que no nos interesa, que nos da igual. ¿Por qué? Porque el deseo nacía del lugar equivocado, Claro. no era honesto. Entonces, yo diría que el deseo es un poco dudoso, que el deseo personal está mezclado con el deseo ajeno y que nos mentimos mucho y nos engañamos mucho con él. Claro, es verdad, es verdad. No es realmente nuestro deseo, ¿no? Es una forma que toma nuestro anhelo profundo para salvarse a veces, ¿no? Y para salvarse de lo que decías, para salvarse de ese dolor, para no asumirlo realmente, ¿no? Pero a mí me es muy curioso cómo nuestros deseos, estos deseos relativos, digamos, o condicionados, los obtenemos como órdenes, los captamos como órdenes, como los pensamientos, ¿no? Si pienso algo, si deseo algo, oye, cuestiónalos quizás, ¿no? Porque estás funcionando en un automatismo constante que hace que estés constantemente siendo ordenado por ellos, ¿no? ¿Verdad? Son realmente órdenes que recibimos y nunca las cuestionamos. Es interesante Mm, porque se habla mucho a día de hoy de lo que es la idea de la esclavitud, de a dónde se está llevando todo, pero es que para que haya una esclavitud externa tiene que haber primero una esclavitud interna. Y la esclavitud interna precisamente es esa, mm, es permitirme a mí mismo ser arrastrado por ciertas partes de mí, ¿no? Y luego sentirme, en cierto modo, atrapado en ellas, ¿no? Por ejemplo, en consulta muchas veces veo personas, ¿no?, que están atravesando con un pequeño vacío o una crisis, ¿no?, que no solo sienten mucho dolor, no saben hacia dónde ir, ¿no? No saben qué sería lo mejor para ellos y se ve muy fácilmente como estas personas se contagian de deseos ajenos, de lo que a otro le funcionó, del viaje que hizo tal persona o del emprendimiento que hizo tal otra, ¿no? Y entonces eso es muy peligroso, porque como digo, al final nos lleva a lugares en los que quizá no queremos estar. Y acabas eso, acabas representando a un personaje que no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Te conviertes en un impostor de ti mismo. Y finalmente darías, eso es muy curioso, das tu vida por ese personaje, lo defiendes con uñas y dientes, ¿verdad? Es interesante cómo vivimos a través de la idea que tenemos de las cosas. Y la idea que tenemos de las cosas está soportada por un concepto, por el lenguaje, ¿no? Si yo no nombro algo, ese algo no existe. No tengo cómo, ¿no? Es una forma de agarrar la realidad, ¿no? Entonces, vivimos a través del concepto, ¿no? Del concepto, o sea, de la forma, no de la esencia de la cual, pero no conocemos Sí, la sí, esencia, de sí, la sí, forma. sí. Y entonces es otra forma, una vez más, de levitar sobre la realidad, sin llegar a conectar con ella de verdad. Yo hago esto porque creo que cuando haga esto pasará lo otro. Bueno, ese es el concepto. ¿Cuál es la realidad acerca de eso? Es más, ¿cómo tú te estás sintiendo en el proceso de conseguir ese objetivo? Porque eso que estás sintiendo en el proceso tiene mucho que ver con lo que vas a encontrar al final del mismo.
Lo que pasa es que hay mucha confusión, ¿no? Porque al final tenemos mucho miedo al dolor. Y entonces, claro, ¿cuánto dolor es admisible? ¿Cuánto dolor es correcto y cuánto no? ¿Hasta qué punto estoy siendo masoquista o hasta qué punto si sufro es que no es por aquí? Hay muchas dudas, ¿no? Creemos que el camino correcto es el de menos dolor. Bueno, o no. Claro. Sí, y a veces no tienes ni siquiera que llegar al final del camino que te has marcado, ¿no? Lo que tú decías, date el permiso de cuestionarlo y en cualquier momento abrir otro nuevo camino, ¿no? O sea, movilizarte hacia otro lugar, ¿no? O sea, pero es muy curiosa la relación que tenemos con ese personaje eh, al que amamos y odiamos casi en la misma proporción, ¿verdad? Pero no queremos desprendernos de él. De hecho, claro, es lo único que conocemos realmente, ¿no? Conocemos ese personaje. Además, nos ha costado tanto llegar hasta aquí, nos decimos, ¿verdad? Nos ha costado tanto esfuerzo, todos los sueños, todas esas frustraciones, todos esos amores, ¿no? Toda esa vida, ¿no? Nos cuesta mucho ahora decirle a ese personaje, oye, hasta aquí has llegado. Hasta aquí has llegado, ya está bien. Ahora puedo funcionar sin el miedo. Ahora puedo funcionar directamente desde el corazón. Ser honesto con uno mismo, poco a poco, que ahora lo decimos y, bueno, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Que hay que ponerle mucho, mucho amor, ¿no? En cada pasito que das, ¿no? Pues que no hay otra manera. Tienes que alinearte, tienes que ser sincero contigo mismo porque la verdad con la que conectarás es tu verdad también. Lo que vas a acabar conectando es el estado emocional o de conciencia desde el cual miras tu realidad. Entonces es como estar atrapado dentro de ti mismo. Eso tiene la parte buena de que te has generado un circuito de seguridad, perímetro, y tiene la parte mala de que cada vez que te acerques al límite de ese perímetro, vas a sufrir mucho por la pérdida de tu yo, que en realidad es un duelo de ti mismo. Mm, Y este es un concepto que pocas veces lo he visto explicado, o que lo hayan mencionado, y es que realmente un proceso de vacío existencial o de crisis es un duelo de ti. Es asistir a tu propia muerte en vida. Todo lo que creías correcto, de repente se desmorona, todo lo que creías valioso, de repente lo pierdes, tienes que resignificarlo. Y esto me lleva a lo que has mencionado antes, ¿no? De el síndrome del coste hundido. Todo lo que a mí me ha costado porque yo llegué hasta aquí y tal. Pero a mí me surge una pregunta. ¿Ir siempre a más es ir a mejor? Porque hay una trampa brutal. sí, Tú puedes ir a más hacia un lugar, vuelvo a insistir, que no te representa. Y de hecho muchas crisis o procesos de vacío se producen porque hemos construido un castillo de naipes de algo que realmente no nos representa. Y ya hemos tirado para adelante porque ya si no sí, pierdo, porque si no... Y que llega un punto que dices, ¡buah! No puedo sostener esta familia, no puedo sostener este trabajo, no puedo sostener esta vida. Claro, como he metido mi valor en mi identidad, en mi familia, en lo que obtengo, en lo que poseo, etcétera, etcétera, me voy al carajo. Y es terrible. sí. Ahí sí, Daniel, que hay que pedir ayuda. Es que es un acto de humildad llegar ahí y decir, voy a buscar a personas que ya han transitado este camino, que ya lo han hecho, y desde la humildad, lo digo porque a mí me costaba mucho pedir ayuda. Hay personas que le cuesta pedir ayuda, ¿eh? Oye, y hay que pedirlas, porque es un acto de humildad realmente, ¿no? Ahí empieza ya el aprendizaje, pidiendo ayuda cuando la necesitas. El proceso de aprender a dar y aprender a recibir. Hay personas cuyo personaje se siente muy cómodo dando y Sí, personas cuyo personaje se siente muy cómodo recibiendo. Qué curioso que la vida te propone las circunstancias propicias para que si eres de dar, estés obligado a empezar a recibir y viceversa. sí, Pero no lo entendemos así, no lo entendemos así. Porque claro, una persona que está muy acostumbrada a dar, a hacer, a solucionar, se siente débil pidiendo, recibiendo, se siente indigno. Hay un orgullo ahí metido. sí, Claro, y a la inversa, una persona que es a la inversa se siente completamente perdido, incapaz, sin fuerza, ¿no?
Bueno, pues se trata de fortalecer esa parte de nosotros que va más allá del personaje que creía que yo tenía que ser para sentirme seguro. Exacto. Y además la vida siempre te va a desafiar por esa parte que tú siempre, constantemente, el amor, Dios, el universo, te va a desafiar a más amor y a que caiga cualquier concepto que tú tengas de ti mismo o de qué es y no es el amor, ¿verdad? Por lo tanto, esa parte más vulnerable tuya es tu fortaleza, como decís muchas veces, ¿verdad, Daniel? Está ahí toda tu fortaleza, ahí está toda tu confianza. Si eso dejas que brote, bueno, prepárate para recibir también, ¿verdad? Absolutamente. Mm, Hay otra pregunta también que nos podemos hacer. ¿El amor se desvanece cuando pierdo mi objeto de deseo? ¿Quiere decir entonces que realmente lo amaba o claro, lo usaba? ¿Qué estaba yo haciendo? Porque el detalle con esto es que cuando yo uso, soy usado de vuelta, pero eso no me gusta, porque me siento vulnerable, me siento desconectado, me siento que se están riendo de mí. Bueno, pues yo diría que la vida es en parte un proceso de aprender a perder lo que no soy para reconocer lo que sí. Y una vez lo reconozco, tomar la decisión de amarlo, claro. sin condiciones. Total, total, total. Este tema de directamente cómo nos usamos unos a otros bueno, es así, pero cuesta muchísimo, introducir esto porque hay que perdonarse cuando, claro, porque no solamente es decir, oye, sí, estoy siendo usado, yo también estoy usando al otro, soy consciente de ello y me quedo aquí. No, 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 aquí empieza un proceso de perdón. Oye, lo has hecho lo mejor que has podido. Lo hacemos todos lo mejor que sabemos y podemos en el nivel de conciencia que tenemos a cada instante, ¿verdad? Así es. Vivimos en un espacio muy carente de compasión. Y justamente la compasión es el elemento necesario para que el aprendizaje se complete. Porque si no hay compasión, yo no me permito fallar. Y si no me permito fallar, yo no me voy a permitir aprender porque no va a haber ningún fallo de que aprender. Lo mismo conmigo, lo mismo con el otro. ¿Qué pasa? Mm, Como me niego a perdonar al otro porque valoro más mi orgullo que el amor, al final no me voy a perdonar a mí tampoco. Y ahí, justamente ahí, es donde me voy a quedar atrapado. mm, No lo hagas por el otro, hazlo por ti. claro, Egoísmo espiritual, si lo queremos llamar así. sí. En realidad es sabiduría darte cuenta. Mm, ujú, ujú. Muy interesante. Vamos, Daniel, ahora, porque los oyentes siempre me lo piden, ¿no? Pero cuando invites a alguien, pregúntale sobre su despertar espiritual. Mm. Daniel, porque tú has tenido el tuyo, ¿verdad? Lo has comentado alguna vez. ¿Qué caminos se abren o cómo llegas a él? ¿Cómo llegas a él? ¿Qué le sucede al personaje Daniel para que se encienda una luz un día y empiece a abrirse una ventana que estaba oscura hasta ese momento? Hay un concepto que uso mucho para definir este tipo de estados, ¿no? De situaciones, y es el de rotura de realidad. Yo asistí a la rotura de aquella realidad que yo estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Estuve muchos años, yo diría una década, ¿no? Como dedicándome de forma activa al arte, al ámbito artístico, Mm, desde la formación hasta luego, pues a nivel laboral, cada vez estaba mejor considerado, tenía estatus, trabajaba pues con una persona, ¿no? Con un artista maravilloso del que aprendí mogollón, viajé por el mundo. Fue realmente el sueño húmedo de prácticamente cualquier persona que dedique su energía a alimentar sus pasiones y que esté decidido a dedicarse a ello, ¿no? Entonces, claro, eso me pilla en un momento en el que yo estoy descubriéndome a mí mismo, ¿no? Entre los 20 y los 30. Y, claro, yo empiezo a confundir muchas cosas, ¿no? Yo empiezo a pedirle al arte cosas que quizá el arte no me podía dar. Yo empiezo a confundir lo que quiero con lo que realmente necesito. Yo empiezo a coger deseos ajenos y hacerlos propios. Y yo empiezo a ensuciar, de alguna forma, aquello que en principio era mi pasión. Y entonces,
este asunto, ¿no? De quiebre con lo laboral, ¿no? Aparte también porque quizá era un mundo en el que yo no podía dar rienda suelta a mi profundidad, a mi sensibilidad, al menos como a mí me gustaría hacerlo, ¿no? Y también, bueno, complicaciones en mi relación, ¿no? Con quien es mi pareja, mi amor de vida. Y bueno, digamos que pasé por un proceso muy egocéntrico Mm. en el que yo quería conseguir mis objetivos y eso me estaba llevando a destruirme internamente y destruir la relación y destruir realmente todo lo que consideraba valioso y en lo cual depositaba mi valía y mi autoestima. Y entonces, esto lo digo así como muy tranquilamente, pero vamos, Sí, estamos sí, hablando de un sí, proceso depresivo, exacto. ¿vale? De varios Sí. años en los que hemos tomado pastillas, hemos buscado soluciones, hemos Mm. leído 47 libros a la vez, hemos escuchado podcasts como este y ya os podéis imaginar, ¿no? Es que nada funciona. Bueno, vale. Pues literalmente hubo un día en el que yo estaba reventando por dentro porque yo iba al trabajo y ya me ponía a llorar ya en el trabajo. O sea, ya era insoportable. ¿Vale? Y hubo un día en ese reventar que siempre me acuerdo, porque es que además fue muy... solo me pasa esa vez en la vida, nunca más me pasó. Yo me Mm. estaba cambiando, yo trabajaba pintando, entonces yo me estaba cambiando el mono, ¿no? Me estaba ya para irme, ¿no? Para casa. Y mientras estaba apoyado en la taquilla, tuve un pensamiento y el pensamiento fue, Dani, el dolor que te estás generando no está correlacionado con la situación en sí. Es decir, el dolor que la situación te genera está aquí y el dolor que tú te estás autogenerando está aquí. O sea, hubo una toma de conciencia tan inmediata y tan clara de dónde yo estaba que automáticamente después de eso, y esto fue una voz la que me lo dijo, una voz que no reconozco ni como la voz del ego, ni la voz de la conciencia, ni... No sé qué voz era esa, solo me ha hablado esa vez en mi vida. Me lo Mm. dijo, Dani, el dolor que sientes no está justificado. Y en ese momento, y va a sonar muy extraño, decidí que yo iba a ser feliz independientemente de si conservaba ese trabajo o lo perdía, de si me dedicaba al arte o no, de si mi pareja decidía continuar conmigo o no, de si tenía ingresos o no. O sea, yo decidí que iba a ser feliz y que iba a estar bien. Y yo salí de allí, y me acuerdo muy bien de hablar con mi pareja, o estaba en ese momento hasta las narices de mí, porque era insoportable, que no entendía nada. O sea, ya estaba acostumbrado a un Dani que llora, que suplica, que se agobia, que todo este rollo, ¿no? De repente, oye, mira, cariño, yo te quiero mucho, tal, siento el daño que te he hecho, si podemos continuar, perfecto, si no, oye, mira, yo muchas gracias por formar parte de mi vida y vamos a ir a lo siguiente. O sea, era como incomprensible, ¿vale? Porque claro, de un día para otro es como, este tío que se ha fumado, ¿qué ha pasado aquí? No ha pasado nada. Yo diría que es una acumulación de conocimientos como esto, ¿no? De Mm. aprendizaje, Mm. más experiencias reales de vida que de repente se juntaron en un punto Sí, colapsaron. y ahí fue un antes y un después en la forma que tengo de entender el mundo. Qué Antes era bueno. una persona que podía tener ciertas tendencias quizá un poco depresivas por mi personalidad extrema, por mi obsesión. Ya no. No me quedo encallado en ciertas ideas. Dejo estar las cosas, lo tomo todo desde un punto de vista alegre de primeras, no pesimista, quejumbroso. Y claro, esto luego llevó a integrar otra serie de cuestiones, también recibir una serie de señales y ya como que entiendo que la vida se fue colocando en su sitio, de forma que empecé yo a ser mucho más coherente conmigo y tuve la fortuna, pues, de rehacer mi carrera de una forma que considero mucho más acertada con respecto a quién soy. Claro. Y yo lo viví como un regalo, porque sí que es cierto que me esforcé mucho, muchísimo, en esos meses, pero fue como, tú sabes, el muñequito del Google Maps, cuando lo sueltas así en otro lugar, Sí. pues era literal, o sea, mi muñequito estaba aquí y de repente, en cuestión de 3 meses, que fue lo que tardé en hacer ese cambio laboral, personal, etcétera, fue como vivir otra vida de repente, Qué ¿no? bueno, qué bueno, qué bueno. Bestial. Gracias, Daniel.
qué gráfico es a veces la vida, es muy gráfica a veces, ¿no? Se agota esa energía del dolor que estabas sintiendo, ¿verdad? Se agota, la agotaste de tanto que la pensaste. ¿Y qué pasa? Que cambias de nivel, puedes ver ese dolor con la perspectiva para encontrarle el sentido. ¿Verdad? Es el sentido siempre la vas a hallar. Es como cuando estás inmerso en el problema no puedes hallar la solución. Tienes que salirte y ver con la suficiente perspectiva, ver el sentido que tenía aquello en tu vida, ¿no? Y un poco lo que has explicado es ese movimiento, ¿verdad, Daniel? Eso es. Es el claroscuro de la vida. Sí, Además, en pintura es muy bonito porque funciona igual, ¿no? Es decir, vas primero poniendo capas de oscuridad sobre las cuales vas poniendo, vas tapando con colores un poquito más luminosos, ¿no? Y eso es lo que da volumen a la escena. claro. Cuando estamos únicamente en la oscuridad, nuestra vida no tiene volumen. Es por eso que es interesante salir hacia afuera y si uno no puede, pedir ayuda, ¿no? Mm, Como podría ser el caso, ¿no? Oye, mira, pues una persona que me pueda ayudar con este punto a interpretarlo desde otro lugar. Porque siempre que le damos a las circunstancias externas la responsabilidad y el poder de hacernos despertar, en plan, yo qué sé, que me asciendan en el trabajo, o que me cambien, o que pase algo, o que caiga un meteorito, o sea, es que no va a pasar. Tienes que cambiar tu forma de entender la realidad. Ahí es cuando realmente vas a entrar en un círculo virtuoso. mm. Sí, y efectivamente los momentos claves tienes esa sensación de que no los haces tú, ¿verdad? Tú dices, sentí algo dentro de mí, como si fuese ajeno, pero estaba dentro de ti una voz, algo que me daba una indicación muy clara, ¿no? Decir, oye, por aquí no es. Fíjate que estás exagerando una situación, ¿no? Pero es algo externo a nosotros, ¿verdad? Que viene a ayudarte, ¿no? Es esa voz de tu alma, dile como quieras, ¿no? Pero es gracia, ¿no? Es a lo que llamamos, esto es un golpe de gracia, ¿verdad? Hay que estar abierto a ellos. Absolutamente. Además, yo diría que, de no ser por eso, quizá mi vida pudiera haber entrado en catástrofe. Y probablemente, bueno, ya no solo ser destructivo conmigo, sino ser destructivo con los demás. Porque al final la entrega que hacemos al otro es aquello que rebosa en nosotros, aquello que llevamos dentro. Yo estaba reventando y estaba destrozando todo. Entonces, sí, yo diría que hay un punto de gracia, pero yo diría Sí, que la gracia sale a nuestro encuentro cuando la buscamos. O sea, sí. aquello que estamos buscando se está aproximando a nosotros a medida que lo buscamos. Pero si no lo buscamos, si caemos en desidia, apatía, desesperanza, quédate ahí, que eso es calle cortada. O sea, allí no hay nada ni nadie te va a venir a buscar. O sea, que mucho ojo. Mm, Lo digo porque a veces decimos, no, voy buscando y tal, ¿no? Sigue buscando. En un mm, punto del camino os vais a encontrar. claro. Sí, 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 sí. Que esa gracia te llegue en apertura, ¿verdad? Que te llegue en entrega, ¿no? Que te encuentre, que esa gracia pueda encontrarte, ¿no? Que tú te dejes encontrar por ella. Que te dejes. Estate abierto, no te cierres. Nos Mm, relacionamos con mucho miedo con la vida y con la divinidad. Como algo desconocido, como algo ajeno, que no es algo ajeno, que está dentro, que es dentro y es fuera. Si no lo conoces, mínimo, ten una apertura, estate abierto a, vale, nunca me ha tocado la lotería, vale, pero ¿y por qué no te podría tocar? O sea, quiero decir, es el beneficio de la duda, sí. pero parece que hasta eso nos quitamos, ¿no? Y yo diría que muchas veces tenemos casi más miedo a, a que nos vaya bien que a que nos vaya mal. Sí, Porque igual, si me va mal, pues igual es algo que es más conocido para mí, ¿no? Es como más exacto. habitual. Pero que me vaya bien, ostras, a ver si me va a ir bien y no voy a ser capaz de sostenerlo y voy a perder a gente porque ya no les voy a caer bien y tal. Y suena loco, pero como digo, pasé de estar en una situación muy crítica en la que me veía sin nada a estar en una situación en la que, y va a sonar también como muy loco decirlo, tenía miedo de ganar más, de ingresar más, porque, o sea, mi cabeza no era capaz de no era capaz de sostener esa realidad. Y eso es una locura. Mm, Y esto lo he observado también, por ejemplo, en personas que tienen relaciones de pareja, mm.
Y de repente, bueno, pues se presenta una nueva persona que les trata bien, que no les pide nada, que les hace sentir en paz, que les permite ser ellos mismos. Y es como que ellos mismos lo boicotean porque no son capaces de sostener esa realidad. Mm. Entonces, y esto para los oyentes, ¿no? Quienes lo escuchen, cuando estés en esa búsqueda, metido en esa búsqueda, y estés buscando resultados concretos, déjate de buscar resultados concretos. Tú ahora mismo lo que estás haciendo es construir una puerta. Y ya más adelante habrá tiempo para construir la llave y abrir la puerta. Pero estás construyendo las condiciones necesarias Mm. para poder sostener ese éxito material o ese éxito emocional, ¿no? Mm. Amoroso. Mm. Sigue construyendo. Mm. Sí, muy interesante. Realmente hay vidas bueno, tú que tratas con personas diariamente, van al límite, ¿verdad? Llegan a un límite muy, muy, muy extremo. En algunos casos, pues pierden la vida, ¿verdad? Porque son situaciones muy, muy, muy complicadas. Se ponen muy, muy al límite, ¿no? A veces personas muy enérgicas, ¿verdad? Que les es muy complicado mantener toda esa energía y toda esa energía va aumentando la tensión, ¿verdad? En tu vida y ya no puedes parar. Y ya no puedes parar, ¿no? Es muy interesante ver eso de cerca, ¿no? Por eso el otro día decíamos, Daniel, oye, la bendición que es que una crisis existencial llame a tu puerta. No, no es muy popular decirlo, pero es así. A los que nos ha pasado solo podemos decir la verdad y la verdad es esa, ¿no? El cambio de vida que significó que una crisis en mayúsculas llegara a tu vida para revisar todo lo que había por ver ahí, toda esa acumulación de creencias que estábamos dando por válidas y que nos estaban condicionando más que otra cosa. Tú, llegado a este punto, es un poco especulativo esto que te voy a preguntar ahora si quieres, ¿no? Pero, ¿por qué hay personas a las que se le presentan estas crisis y dan ese salto y a otras aparentemente a lo largo de toda una vida no han tenido ni esa llamada ni esa carta encima de la mesa, ¿no? Para abrirla? Va a sonar muy especulativa la respuesta también. Tengo la impresión de que la crisis es una actualización del sistema operativo mental, emocional y espiritual. Y esa actualización está al servicio de cumplir una misión que nos haya sido encomendada. Yo lo llamo propósito de vida, que no es otra cosa que la función que la vida quiere que yo desempeñe a su servicio. No a mi servicio, a su servicio. Entonces, para poder encarnar ese lugar mío, ese lugar en el que estoy en coherencia, en el que la abundancia es algo natural y propio, para llegar ahí, la vida se encarga primero de barrer toda la mentira de nuestra vida para poder utilizar esa energía que la mentira estaba demandando para fortalecer lo que sí es verdad, lo que sí te es propio, lo que sí te encaja, tus valores, quién eres, dónde te sientes cómodo, qué cosas te sirven, cuáles no. Y ahí, como resultado, pues se produce una sensación de sentido, de que tiene sentido ser yo, ¿no? Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿por qué a personas les viene antes o les viene después? Es un misterio. O sea, entiendo que se estaban yendo como muy lejos del objetivo por el cual encarnaron en este mundo y es como un correctivo de, oye, te he dado este mapa, pero es que ya te has salido del mapa, tío, vuelve. Y eso es la crisis, de mira, no vuelves, te quito esta carretera, te quito este tal y ya no te queda otra que colocarte otra vez en el carril, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así. También entiendo que a veces no es que haya personas que tienen crisis y personas que no, sino que hay personas que tienen crisis, que no acaban de solucionarlas y que siguen adelante y que la crisis engorda y que no acaba de solucionarla y de repente le viene una crisis con, no lo sé, 65 años que ya es absolutamente insostenible, ¿no? Ya. Y yo diría que eso podría ser incluso el principio de una enfermedad mental, ¿no? O de una enfermedad del alma. Es decir, hay un quiebre tan heavy en el que la persona no puede sostener la incongruencia por más tiempo y revienta por dentro o enferma, ¿no?
Entonces, es una señal. Si nos estamos enfermando muy a menudo, ojito, Sí. algo hay que hacer. Mm, sí, totalmente, ¿no? Ahora te oía y pensaba, en el colegio nos explicaban, nos decían, bueno, el sentido del ser humano es eso, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Todo eso con mucho sufrimiento, cada parte, ¿verdad? Pero hay algo más que tenemos que empezar a decirlo, que es que vienes a autorrealizarte. Tú eres una flor por abrirse. Quiero decirte, la vida no se acaba en esas fases que nos han explicado. Hay más. Yo me acuerdo cuando era pequeña y nos decían eso en el colegio, era como, ¿en serio? ¿Esta es la experiencia que tenemos? ¿Esto es todo lo que hay? Nacer, crecer, reproducirse y morir. No. Eres, eres un ser vivo y tienes que descubrirte como ser humano, ¿verdad? Tenemos que descubrir la experiencia de ser humano. ¿No es asombroso eso? Ya de entrada, ¿no? Descubrir qué es una mente humana, qué es un cuerpo humano, qué posibilidades tenemos como seres humanos, ¿verdad? Porque es lo único que tenemos a nuestro abasto, digamos, ¿no? Dice David Hawkins, solo un gato puede saber qué es ser un gato. Tú puedes conocer sobre cosas qué es un gato, pero solo él sabe qué es un gato. Solo tú sabes qué es y puedes saber qué es ser un ser humano, ¿no? Vienes a autorrealizarte. Vienes a descubrir esa experiencia. Fíjate si es rica la experiencia, que nos dan 95 años de tiempo útil para poder descubrir qué es eso de ser un ser humano, Sí, ¿no? Poder explorarlo y sobre todo en concreto, ¿qué tipo de humano soy yo? Porque ahí encaja mucho con lo que hablábamos del propósito, ¿no? mm, Quizá yo quiero ser un super cantante de rock, pero en realidad a mí lo que me molan son las plantas, ¿sabes? Y cada vez que voy al Verdecora y me las sé todas y tengo muchas en casa y me encanta y tal, pero igual pienso que no es muy popular. Bueno, tú estás descubriendo qué tipo de humano eres. claro. Puedes elegir hacerle caso y confiar en que efectivamente las cosas se van a dar por esa vía, o puedes negar tu verdad y ser una persona que no eres. La incongruencia aumenta y eso quiere decir que el dolor aumenta, porque en tu vida hay más fricción, no encajas. Esa sensación, ¿no? De no encajo. Lo Mm, que pasa que en ese intento, ¿no? De convertir la vida en un lugar absolutamente cómodo bajo la premisa de que la comodidad evita el dolor, lo que acabamos haciendo es desnaturalizarnos, ¿no? No darnos cuenta de, sí, sí, si yo puedo hacer mi vida todo lo cómoda que quiera, pero si yo siento que no encajo en este entorno, siento que no encajo en este ámbito laboral, siento que por mucho que siga ciertas modas o ciertas cuestiones no me va bien, es que no es por ahí. claro. Para mí. Para otro igual sí, pero para mí no. Y eso es brutal porque cuando yo me doy cuenta de eso y decido seguir mi voz, me quedo solo. Aparentemente solo. Mm, Y sí, digo porque aparentemente, sí, no, porque esto no va de ti. No va de ti ni va de mí, ¿verdad? Esto no va no, de particularidades, aunque cada uno ejerce la suya, lo mejor que sabe, pero no va de nadie en concreto. no va de nadie. Mira, Claro. ¿cuándo fue? Hace 3 días, yo estaba sobrevolando Barcelona y estaba mirando así desde arriba, ¿no? De hecho, tengo fotos, ¿no? Y es muy impactante, ¿no? Porque dices, mira, ahí, en esta micronésima, hay un tío, ¿sabes? Preocupado por que en su trabajo no le va bien. Y para él es el centro del mundo. Sí, Es heavy, ¿no? muy bestia. Y entonces, claro, eso me coloca una responsabilidad injusta y también me coloca una irresponsabilidad con respecto al entorno, porque estoy tan ocupado pensando en cómo las cosas deberían ser para satisfacerme a mí, y a mí esto muchas veces me genera como un descoloque, sobre todo cuando hablamos de asuntos de justicia. Se habla de lo que es justo Ya. y se habla de lo que es injusto. Bueno, ¿injusto para quién? Y sobre todo en qué línea temporal. Porque lo que era injusto en la época victoriana, pues a lo mejor ahora no, ¿sabes?
Y lo que es injusto para ti hoy, para mañana es lo mejor que te pasó. Y entonces, es un poco controvertido. Todos Mm. sabemos, ¿no? Que se tienen que cumplir ciertas cuestiones, ¿no? Para que funcionemos bien, ser buenas personas, hacer el bien, etcétera. Pero cuando empezamos a engrosar lo que significa la justicia y la injusticia, yo lo único que veo ahí es un ser humano que se cree el centro del mundo. Y eso le lleva a no enterarse de nada, evidentemente. Exacto, sí, sí, son dogmas, ¿verdad? Dogmas que compramos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, el despertar espiritual es, está intrínseco, es intrínseco en la experiencia del ser humano, aunque no suceda mucho. Aunque no suceda mucho, eso forma parte de la experiencia y todos estamos convocados a ello, ¿no? Sí. Y también yo creo que conviene destacar que no todo el mundo tiene que aspirar a una experiencia así. Ya. De hecho, te digo una cosa. Yo, afortunadamente, pude descubrir lo que era la paz interior, la paz real, verla en mi presente. Pero hasta ese momento de descubrirla, yo no sabía que existía. Yo la confundía con paz exterior, pues que nadie me moleste, que todo me vaya bien. Eso no es paz, ¿eh? Entonces, como yo no la conocía, no la podía buscar. Y yo entiendo que hay muchas personas que padecen lo que se llamaría una frustración espiritual, Ya. ¿no? Como decir, ¿qué han hecho estos tíos que se sienten tan bien y yo que menudo desgraciado que no puedo acceder? Es como, mira, si todavía no se ha dado, es porque no es el momento. Claro, claro. El motivo no lo sabemos, no necesitas conocer el motivo. Deja de intentar controlar cosas. Vive como humano que eres, ¿no? Y desde ahí, pues lo que tenga que venir vendrá. Pero es importante, ¿no? Dejar de intentar controlar las cosas. Mm. Porque cuando estoy en ese control, pierdo la capacidad sensible para sentir qué es mejor para mí. Pierdo la intuición, pierdo la capacidad de conectar con lo que es importante para mí y me acabo perdiendo. Y eso no tiene nada que ver ni con la felicidad ni con la plenitud, si aún estás en el control, ¿verdad? De las situaciones, si aún estás queriendo que las cosas sean como tú quieres que sean, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Por ahí no es. Podemos decir, oye, por ahí no es, ¿verdad? Por ahí seguro que no. Exacto. Daniel, ¿qué es Dios para ti? Que no es Dios. Que no es Dios. Yo cuando era pequeño, me acuerdo perfectamente que volvían en el coche con mi padre de mi colegio y estaba un poco a la altura de un lugar en el que yo iba a nadar, ¿no? Y yo le pregunté a mi padre, oye, papá, ¿y por qué, por qué, por qué, por qué, ¿no? Típico niño que pregunta hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, claro, al final de todo salió Dios. Oye, papá, ¿quién es Dios? No tengo ni idea de qué fue lo que me contestó, pero sí que recuerdo que fue una contestación bastante peregrina, porque yo me quedé un poco insatisfecho, ¿no? Y entonces no fue hasta hace relativamente poco, unos 5 años, que yo tuve la experiencia de conectar con Dios y entonces me di cuenta de que Dios es ese algo que lo abarca todo, que está en todo y fuera de todo. Es la unidad. Llegué a él no a través de esta experiencia, que esto evidentemente lo potenció, sino a través de la lógica. Yo investigaba, ¿no? Y yo me preguntaba y decía, bueno, ¿por qué somos como somos? Pues porque tenemos estas características genéticas. ¿Y estas características genéticas de dónde vienen? Pues vienen de aquí. Y esto viene de aquí. Entonces vas viendo cómo distintas ramas del saber tienen puntos en común, ¿no? Tienen interconexiones, están interconectadas, ¿no? Es como si la realidad fueran islas, ¿no? La realidad visible fueran islas, ¿no? Y la interconexión entre las islas, que está por debajo del agua, que no la vemos, ¿no? Nos hiciera darnos cuenta de que es un todo unificado. Ver ese todo unificado y luego darnos cuenta de que hay un orden muy bien pensado, me lleva a pensar que realmente sería como un acto de soberbia pensar que no hay una inteligencia que ha ordenado esto. ¿Mm? Entonces, para mí Dios es esa inteligencia. Es una inteligencia universal, es un todo,
Es yo, es los demás, es yo y los demás, es todo en conjunto. Es inabarcable realmente, o sea, no tendría que estudiar teología para darte una explicación más certera, pero sí que te puedo decir que cuando más siento que he conectado con él, y de hecho hace poco me sucedió en una meditación, y va a sonar raro, pero yo diría que tuve una experiencia orgásmica, me subió por aquí, por detrás de la nuca, ¿sabes? Y la he tenido varias veces. Y no solo en meditación, sino también en mi día a día, cuando entiendo algo, cuando entiendo la interconexión entre distintas cosas que parecían aparentemente distantes, Mm. y es placer, es el placer de la vida, es el placer de estar vivo. Y también, ¿no? Como escuchaba yo a un maestro espiritual hace tiempo, Dios es un ser que tiene mucho sentido del humor. Entonces, claro, esas paradojas al final te das cuenta de que son un símbolo de ese sentido del humor y también de esa inteligencia infinita que está luchando por verse a sí misma a través de nosotros. No sé si te he contestado. Claro No que lo tengo sí, claro. claro que sí, claro que sí. Si te has contestado a ti, sí, me has contestado a mí. Es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia y cada uno lo va a vivir a su manera de vivirlo, ¿no? Por lo tanto, nadie nos va a explicar qué es Dios, ni es una creencia, pero sí es una invitación a vivirlo porque eso forma parte de tu experiencia humana. Es una forma de estar en el mundo, Dios. Mm. La experiencia de entenderme como un sujeto unido a la totalidad. Eso es Dios. Ver la esencia en todo, ¿verdad? Ver que tú y yo no somos diferentes, ver que yo y esa planta no son diferentes, ¿no? Una sola esencia en todo, ¿verdad? Una sola esencia en todo, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene sentido porque, bueno, por si llega alguien y se atreve a ir un poco más allá, ¿verdad? Viendo estos vídeos, Daniel, por eso los hacemos, por eso los haces tú también, ¿verdad? Nunca se sabe lo que le puede hacer despertar a una persona. Hay veces que hago vídeos que desde mi punto de vista son bastante malos y de repente viene alguien y dice, madre mía, en el momento correcto, la señal adecuada. Digo, bueno, vale, pues maravilloso, ¿no? Sí, o sea, al final son aproximaciones, pero que en ningún caso esas aproximaciones pueden sustituir la experiencia de un humano que ha decidido empezar a ver la vida desde ese lugar. Porque no es que primero viene ese destello de luz y luego ya ahí ya confío. No, 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 no. Primero tiene que existir la voluntad y el deseo de empezar a vivir desde ese lugar. Y luego ya, si pasa lo que tenga que pasar, que no sabemos qué es, ahí ya pues recibirás esa gracia, ¿no? Ese golpe de luz. Pero primero es la intención, Claro, 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 claro. El que amor es no un se símbolo. impone, el amor no viene a imponértese, no viene de ninguna manera. No. Por eso es amor. Tienes que elegirlo, ¿verdad? Esto conecta mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? Dios como el amor total, ¿no? Yo diría que el amor que sentimos entre personas es una pequeña demo de lo que es el amor cosmogónico, Mm, que en términos más amplios el amor sería la interconexión, el conocer esa interconexión que tiene el todo consigo mismo y con nosotros y tener la capacidad de aceptarlo y amarlo tal y como es. Porque en ese aceptar hay una renuncia de lo que yo creo que debería ser, para satisfacerme, para poder usarlo a mi favor. Y es mm, curioso porque dentro de mi investigación me he dado cuenta de que los humanos solo pensamos que algo tiene función, o tiene sentido, mejor dicho, tiene sentido, en tanto en cuanto yo lo puedo usar en beneficio propio. claro. Es decir, la mayoría de personas no quieren conocer esa totalidad para poder vivir desde un lugar más amable y más bello. No, no.
quieren conocerla para poder usarla para luego conseguir sus objetivos, que generalmente van a ser egoicos. Quizá es por eso que esa divinidad no se presenta, porque no ve que haya una pureza quizá de intención o de voluntad, ¿no? Entonces, ostras, puedo contemplar la posibilidad de que, aunque yo no pueda usar ese algo tenga una función. Hemos destruido muchas especies en el planeta, ¿no? De forma activa o de forma pasiva. ¿Qué función tenían esas especies? ¿Qué función tenía esa vegetación? La tenía. Lo que pasa es que tú igual no la podías usar y decías, va, esto nos da igual, esto lo quitamos. Pues bueno, pues cuidado, ¿no? Cuidado. Es interesante estar abierto a Sí, eso, ¿no? sí. Sí, no, y ese es el ego espiritual, ¿verdad? Queriendo usar las herramientas de lo espiritual para llevarlas al terreno mundano, ¿no? Y conseguir objetivos, ¿no? Yo, Daniel, ahora te confieso una cosa, suerte, pienso, para mí, que antes me llegó la experiencia espiritual sin la teoría. Te lo digo en serio, ¿sabes? Porque hay personas que entran en ello a través de la teoría, sin la experiencia, y se pierden en ese mundo, ¿verdad? Infinito de libros y más teoría, y no sales de tu mente. Y finalmente estás ahí incrustado en tu mente y no sales. Y justamente es una superación de la mente, ¿verdad? De la mente concreta, de la mente personal. Eso es. Esta es un poco la frase de PNL, ¿no? Que dice que el mapa no es el territorio. Claro. Tú vas con el libro de espiritualidad que te dice que aquí tiene que haber una bajada y en lugar de una bajada ves una subida. Y dices, vaya, No o muy me he bien. equivocado o el manual está mal. Y es como, ¿qué pasaría si el manual fuera una interpretación conceptual que alguien hizo desde su propio punto de vista individual y que tú igual no lo vas a poder usar justamente de esa forma? Sino que tienes que ir construyendo a medida que vas observando por los resultados que vas teniendo. Claro. Pero es incómodo, Mm, porque eso, o sea, transitar ese camino te obliga a mantenerte con una actitud de apertura constante. Y eso duele mucho. claro. Sí, 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 duele mucho porque lo que sabes ahora no te va a servir para el instante siguiente. Tienes que abrirte a ver qué hay allí, ¿verdad? No vas con nada, no archivas nada, no guardas nada, ¿verdad? Es Así incómodo, pero es. eso es el asombro de la vida, eso es vivir con el asombro, eso es vivir despierto, despierto a ver qué encuentro en cada situación, ¿no? Claro, es que estar abierto al asombro implica estar abierto al asombro del horror también. Claro. Entonces, como no quiero el asombro del horror, pues tampoco quiero el otro asombro. Entonces, ¿qué vivo? Apático. Mm, Ahí seguro que no hay asombro. Asegurado. Tienes el no asombro asegurado, no hay problema, ¿no? sí, No, pero es que me aburro, porque no pasa nada, porque estoy cansado, porque... Ah, pero no habíamos quedado que no querías asombro horroroso de ese. Ah, no, pero ahora sí. Ah, vale, pues entonces ya vamos a hacer cosas, ¿no? claro. Pero negarme a sentir lo negativo es negarme a sentir lo positivo y negarme a sentir lo positivo y lo negativo es negarme a sentir y negarme a sentir es negarme a vivir. Sí. Entonces vivo muerto, muerto en vida. Porque ese confort es un disconfort en mayúsculas. Ese confort no lo quiere nadie al final. Ese confort es que no lo quieres ni para tu peor enemigo, ¿verdad? Es decir, es que este confort es que lo regalo. El confort es una promesa que nos han hecho y que nunca llega a cumplirse. Porque quizá una vida cómoda dista mucho de lo que es una vida significativa. Por ejemplo, emprender ese negocio con el que tanto has soñado es cómodo. Comprometerte con una persona, construir una familia, es cómodo. Invertir tus ahorros en una vivienda sin saber si vivirás ahí dentro de un tiempo, ¿es cómodo? No lo sé. ¿Irte de viaje es cómodo incluso? No lo sé. No lo sé. Entonces, quizá hay que redefinir lo que significa estar pleno, porque una observación que también hice durante todos estos años
es que confundimos el sentirnos llenos físicamente, sentirnos, con sentirnos satisfechos o con sentirnos en paz, ¿no? Es como que si me lleno de materia, ahí tendré la posibilidad de conectar con esa otra parte de satisfacción. Mm. A veces eso acaba cumpliendo la función contraria. Si estás lleno hasta arriba, estás incómodo, Claro. estás lento, tienes gases, ¿no? Lo mismo a la inversa, ¿no? Si estás completamente vacío, pues igual tampoco puedes funcionar muy bien, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? Cómo acabamos confundiendo conceptos porque vivimos a través de ellos en lugar de a través de la experiencia, de lo que la experiencia nos está demostrando realmente. Mm. Y sobre todo en tiempos como este en los que todo el mundo parece tener un manual de cómo hay que vivir, ¿sabes? Ojo, que yo digo muchas cosas, pero yo no tengo 85 años. ¿Sabes? Yo hay muchas cosas que no las he vivido. Y de hecho, si te hablara de esas cosas que yo no he vivido, cuidado, ¿sabes? Entonces, al final es un poco, vale, quédate con lo que te interesa, pero también da valor a tu propia experiencia, a las pruebitas que tú vas haciendo contigo mismo y a lo que te está dando resultado a ti. Hay que Mm. hacer hincapié ahí. ¿Mm? Sí. Yo, por ejemplo, ahora que, bueno, siempre durante mucho tiempo he estado formando parte de mentorías, ¿no? Para crecer laboralmente, para mejorar y tal. Te das cuenta de eso, ¿no? De que sí, te proponen cosas, pero tú también tienes que adaptarlas a ti. ¿M? Y en mi comunidad también es una de las cosas que intento hacer. Intento hacerles ver a las personas que se tienen que convertir en maestros de sí mismos, ¿sabes? Yo te enseño lo que a mí me ha funcionado. Y oye, si te funciona, increíble, ¿no? Y de hecho, la mayoría de veces así es. Pero al final nuestra vida es un trabajo artesanal. Mm. Y en una época en la que todo lo compramos prefabricado, pues imagínate qué drama, ¿sabes? Claro. Mm. Así es, así es. Y toda esa información que ahora tenemos, estos tiempos que vivimos son los de mayor información al abasto de todos, ¿verdad? Es como tú decías al principio, ¿no? Eso intensifica y eso te desafía, ¿verdad? Toda esa información intensifica que tú de alguna manera despiertes, ¿verdad? Porque es que no vas a encontrar salida detrás de toda esa información, ¿verdad? No lo vas a encontrar por mucho que leas, ¿no? O sea que todo eso es energía que llega a nosotros para darnos cuenta, ¿no? Ese despertar es un darse cuenta de lo que es verdadero y de lo que no lo es, ¿verdad? De lo que es verdadero, de lo que es permanente y de lo que no lo es. Estamos acabando, Daniel. Em, ¿Cómo estás tú ahora? ¿En qué lugar de tu proceso personal, espiritual, te ubicas? ¿Cómo te sientes tú ahora? Estoy aprendiendo a entender que los resultados de la vida, ¿no? Los resultados que se van dando, no están o no determinan mi valor, no determinan quién yo soy. Estoy haciendo ahí un proceso de desapego del resultado y eso me está llevando a magnificar todavía más esa paz que ya preexistía en mí y me está permitiendo, y esto es lo más importante, contemplar belleza donde antes no la veía. Y también me está permitiendo plantear las cosas con más calma, ¿sabes? Porque también siento que tenemos como mucha presión, la mayoría de casos autoimpuesta. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que a veces me presiono mucho con ciertas cosas y digo, wow, es que si mañana me muriera, realmente igual hay ciertas actitudes que no las tendría. Igual hay ciertos planteamientos que no haría. Igual hay cosas que no intentaría realizar porque igual estoy más interesado en, yo qué sé, leerme un libro que acabo de encontrar y que me ha llamado la atención, ¿no? O sea, como tratando de vivir desde un lugar como mucho más espontáneo y desde luego que me siento muy satisfecho con eso, Qué contento bueno. por esa parte. Muchas gracias por compartirlo. Ahí estamos todos en ese caminar, ¿verdad? Cada uno viviendo su experiencia personalizada en esta unidad que somos todos.
Gracias, Daniel, por haber pasado por aquí. ¿Te queda algo por decir? ¿Algo que le dirías a lo mejor a las personas que están transitando esa noche oscura? ¿Algún último mensaje en este sentido? Pregúntate cómo te sentirías con respecto a ti mismo si no hubiera absolutamente nadie más sobre la faz de la Tierra. Si únicamente, si tú fueras el único habitante de la Tierra, no hubiera ningún otro ser vivo, ¿cómo te sentirías con respecto a ti? ¿Seguirías sintiéndote igual de mal? ¿Seguirías comparándote? ¿Seguirías pensando que eres una mala persona o culpándote? ¿O no tendrías motivos para ello? Vigila dónde estás colocando el poder de cambio, si en lo de fuera o en lo de dentro. Eso le diría. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias por haber pasado por aquí. Un fuerte Es abrazo. un placer. Gracias, Gracias. María. Nos Gracias. vemos.